Cuando consumí cocaína por primera vez, estaba sentado en la parte de atrás de un coche y de repente tengo una sensación de control, de calma, como que todos mis problemas han desaparecido, mis miedos, mis inseguridades, y de repente se me enciende la bombilla y me acuerdo de mi padre y digo, hostia, mi padre también tomaba cocaína, ¿no? Y de repente pienso, hostia, pues de esta manera igual estoy más cerca de él. Hoy viene a contarnos su vida un exadicto recuperado y terapeuta, fundador de Zeus, centro terapéutico, que ha recibido el premio al mejor centro de tratamiento de las adicciones por los European Awards of Medicine, creador del podcast Adicciones al Descubierto y autor del libro Cadenas Invisibles. Hoy, en Vidas Contadas, Luis Pérez. La adicción al juego, la adicción a las pantallas que tenemos hoy en día, es una muleta que el adicto encuentra para gestionar algunas emociones que para él son difíciles. Un 20% de la población nace con predisposición genética para desarrollar adicción. La enfermedad de la adicción es la única enfermedad en el mundo en la que el último en enterarse que está enfermo es el enfermo. Todo el mundo sabe que tienes un problema, menos tú. Yo tuve una sobredosis, me desperté en la cama de un hospital, me prometí que no iba a volver a tomar cocaína y a las 48 horas estaba agarrado a la taza de un váter tomando cocaína. Y ahí fue cuando dije, hostia, me voy a matar. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Vidas Contadas. Yo soy Enric Sánchez y cada semana entrevisto a personas que nos inspiran y que nos ayudan a vivir mejor. Te voy a pedir, por favor, que si estás viendo este vídeo, te suscribas a nuestro canal de YouTube, porque a nosotros nos ayuda muchísimo a poder seguir haciendo el podcast y atraer a los mejores invitados. Hoy vamos a hablar con un adicto recuperado que ahora es terapeuta y fundó Zeus Centro Terapéutico, que ha recibido el premio al mejor centro de tratamiento de las adicciones de Europa. Luis Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Encantado. Muy bien. Yo también de que estés aquí. Tenía muchas ganas de conocerte, porque creo que la conversación de hoy nos va a llevar a caminos que pueden ayudar a mucha gente, porque creo que mucha gente que nos escucha estará a lo mejor en una situación complicada y es una situación por la que has pasado tú, y creo que escuchar el testimonio de alguien que ha pasado por algo te da sobre todo esperanza de que se puede salir, porque tú ahora estás perfectamente bien, no curado, porque tú dices que no hay cura, pero sí recuperado, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Yo quiero empezar tu historia por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue un tanto complicada porque mi padre era adicto, o era porque ya falleció, alcohólico, se marchó de casa cuando yo tenía 8 años y nos quedamos mi madre, mi hermana y yo. La vida fue avanzando con algunas dificultades. Tenía algún problema en el colegio, era una persona bastante impulsiva, una persona que le costaba concentrarse, que le costaba terminar lo que empezaba. Tenía dificultades, pero digamos que, bueno, con esas dificultades me iba defendiendo y la vida iba pasando. No era un gran estudiante, era una persona que le gustaba estar bastante en la calle, le costaba estar quieto. Pero cuando tengo 14 años empiezo a fumar marihuana, empiezo a probar los porros en verano, en una salida con amigos, en una acampada. Pero cuando tengo 16 años mi hermana fallece en un accidente peatonal, un traumatismo craneoencefálico, y después de estar 5 meses ingresada en la unidad de cuidados intensivos de Sant Pau de Barcelona, fallece, y ese momento es un momento que marca mi vida. Es un momento en el que yo empiezo a silenciarme más en mí mismo, a callarme más, a no expresar cómo me siento. Recuerdo mis amigos, mi familia que me decía, oye Luis, ¿cómo llevas lo de tu hermana? Y era un tema que a mí no me gustaba hablar, era un tema que yo intentaba enterrar, intentaba tapar, y fue una situación que me marcó muchísimo. Es verdad que yo con los años, llevándolo al tema que nos trae aquí, que es el de la adicción, he entendido que yo no soy adicto por esas situaciones que he vivido. O sea, la adicción aparece y se desarrolla porque hay una predisposición genética también a desarrollarla. Digo también porque, aunque haya una predisposición genética para desarrollarla, esos factores psicológicos, esas situaciones que un niño o que un adolescente tiene, aunque no sean la causa directa de la adicción, es combustible para que la adicción se desarrolle. Podríamos decir que la predisposición genética es el motor para que una adicción vaya adelante, pero
esos factores psicológicos que pueden acompañar a un niño o a un adolescente son de alguna manera combustible, ¿no? Y yo tenía todas las opciones para desarrollar adicción. Tenía una predisposición genética para desarrollarla y además tenía combustible que tenía el abandono de mi padre, ese fallecimiento de mi hermana, que fue una situación difícil de manejar porque nos quedamos mi madre y yo solos en casa. Por lo tanto, bueno, después, además, durante años anteriores en los que mi padre había estado consumiendo alcohol, había estado consumiendo droga, mi madre nos dio en adopción a mis tíos, nuestros estuvieron unos años cuidando de nosotros. Es decir, sí que tuve situaciones complicadas. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? A la gente que a veces me preguntan, oye Luis, me dicen, yo soy adicto porque me pasó esto, abusaron de mí sexualmente, sufrí bullying, y yo les cuento mi historia y les digo, mira, yo he conocido gente que ha sufrido mucho más que yo, he conocido gente que ha tenido una infancia mucho peor que la mía y no han desarrollado adicción y no se han enganchado a las drogas, ¿no? Entonces, aunque hay una infancia y hay un pasado, a mí me gustaría aclarar que esto no significa que uno vaya a desarrollar adicción, porque en la clínica yo tengo pacientes que han tenido una infancia maravillosa, que han tenido amor, que tienen a sus padres, que no les ha hecho falta de nada y han desarrollado adicción. Y que los padres no se sientan culpables de que algún familiar tenga adicción porque hay una predisposición genética y esto está evidenciado científicamente. Claro, o sea, no todo está en la infancia, sino que es la predisposición genética y que después la vida te puede llevar por sitios aunque no hayas pasado ningún trauma, ¿no? Malas amistades, decisiones erróneas que en un momento dado te pueden llegar a enganchar a la droga. Claro, la adicción es una enfermedad biopsicosocial. Hay una predisposición genética a desarrollarla, hay factores psicológicos que favorecen que se desarrolle la adicción y después hay un entorno social en el que uno se encuentra con esa sustancia. Al final la droga o la adicción al juego o la adicción a las pantallas que tenemos hoy en día es una muleta que el adicto encuentra para gestionar algunas emociones que para él son difíciles, como es el dolor, como es el aburrimiento, o como puede ser la baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando a uno le cuesta gestionar las emociones y encuentra la droga y dice, hostia, yo con esto gestiono bien el miedo, gestiono bien la frustración, las habilidades sociales, tengo más capacidad para comunicarme, pierdo la vergüenza, es cuando uno se engancha a esa sustancia porque te crees que esto me va bien. Claro, es que de alguna manera te conviertes en un superhombre o una supermujer, ¿no? Y dices, hombre, ahora no voy a volver a ser el que era, que me costaba, pues eso, relacionarme o hablar en público o estar feliz, cuando realmente esto me da como una especie de superpoder, ¿no? Claro, mira, la droga lo que te da es una sensación de poder, es una sensación de estar por encima del bien y del mal. Entonces, cuando alguien que le cuesta relacionarse, que le cuesta gestionar la frustración, que le cuesta gestionar los miedos, que le cuesta aceptar un no, que le cuesta aceptar los límites que tenemos en la sociedad, prueba la sustancia, de alguna manera siente esa liberación, esa sensación de control y de poder, y eso hace que uno se enganche. ¿Tú recuerdas cuando fue la primera vez que probaste, que dijiste, bueno, voy a probar y sobre todo el momento en el que ya dijiste, ostras, creo que ahora ya no puedo salir, esto ya no ha sido una cosa puntual, sino que ahora ya lo necesito? Fíjate, a mí me pasó algo muy curioso y es que yo cuando probé la droga encontré esa sensación de poder y rápidamente la justificación que me iba a acompañar durante todo el tiempo que me estuve drogando para justificar algo que en realidad era injustificable. Porque antes de consumir cocaína yo ya sabía que lo que estaba haciendo me estaba equivocando, ya sabía que lo estaba haciendo mal. Y yo recuerdo cuando consumí cocaína por primera vez que estaba sentado en la parte de atrás de un coche y de repente tengo una sensación de control, de calma, como que todos mis problemas han desaparecido, mis miedos, mis inseguridades, y de repente se me enciende la bombilla y me acuerdo de mi padre. Mi padre también tomaba cocaína y de repente me digo, hostia, pues de esta manera igual estoy más cerca de él, porque soy un poquito como él y tenía esa sensación tenía de alguna manera esa justificación de por qué lo estaba haciendo. Con los años me di cuenta que realmente esa justificación que yo tenía de hostia, he sido abandonado por mi padre, que consumía drogas, esa justificación de hostia, el fallecimiento de mi hermano, todo esto eran las razones que mi enfermedad encontraba para justificar algo que para un adulto, para una persona racional es injustificable. Porque yo, no sé,
muchas veces, yo digo, esta enfermedad es para chalados, porque qué persona, qué ser en su sano juicio se mete a algo que al mismo tiempo que se lo mete sabe que le está mal. Entonces, como el adicto lo que va a intentar es seguir consumiendo porque lo que quiere es consumir, va a tener que encontrar razones y justificaciones de por qué lo hace. Y si existen, esas razones o esas justificaciones aún van a tener un peso mayor. Por eso digo que esas situaciones psicológicas que un adicto ha vivido a lo largo de su vida son combustible para la adicción. He encontrado otros adictos que en vez de tener situaciones que realmente habían pasado, como si en mi vida, pues, he sufrido bullying, he sufrido abandono paterno, mi hermana falleció, hay otros que no han tenido esas situaciones, pero se las han inventado. O le echaban la culpa a su pareja, o le echaban la culpa a su familia. Claro, o he sido demasiado feliz y me he aburrido, ¿no? O sea, No he cualquier... tenido límites. Claro, cualquier cosa sirve para ponerte en el papel de víctima y justificar la adicción. Cuando en realidad es una enfermedad, o sea, no hay por qué justificarlo. Me he enganchado, tengo una enfermedad, y cuando tienes una enfermedad vas al médico y haces el tratamiento. Pues en la adicción es exactamente lo mismo. Tienes adicción, tienes una enfermedad y hay que poner tratamiento. Claro, es curioso porque es una enfermedad que empieza con una diversión, ¿no? Porque una enfermedad, pues, cáncer, por ejemplo, de repente te entra un cáncer y no puedes hacer nada. Pero esto es una cosa que en principio tú empiezas como algo lúdico y que es divertido, pero que después acabas convirtiendo en una enfermedad al cabo de nada. Mira, un 20% de la población nace con predisposición genética para desarrollar adicción. ¿Qué ocurre? La adicción, la enfermedad de la adicción es la única enfermedad en la que el único que enterarse que está enfermo es el enfermo. Todo el mundo sabe que tienes un problema, menos tú. Enseguida volvemos con la entrevista. Solo decirte que para traer las mejores historias hay muchas horas de trabajo detrás y necesitamos las mejores herramientas. Metricool nos ayuda en todos los episodios a que cada clip que publicamos llegue a la mayor audiencia posible. Planificamos el contenido siguiendo sus recomendaciones sobre los mejores horarios. Se le quebró esa madre. Te tomé fotos, si tienes duda ahorita te muestro fotos, ¿eh? Muy bien, bro. Ándale, chingada. Perdón, acá estoy.